Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Bueno, yo creo, nos hemos preparado, porque somos muy precavidas y nos hemos preparado 10 minutos antes una serie de puntos. Pero realmente yo creo que, nosotras nos conocemos, de hecho ya hemos hecho más cosas juntas y el otro día hablando por teléfono dijimos, no nos hace falta prepararnos mucho porque yo creo que sentarnos, nos llevamos muy bien. Por desgracia, nos han pasado cosas muy parecidas. Sí, tenemos muchas cosas que contar, así que realmente la conversación Yo creo que nos van a tener que callar. Sí, podría ser Se ha eterna. acabado el tiempo. Sí, probablemente, la verdad. Así que nada, primero me voy a presentar. Yo me llamo Cintia, en redes sociales soy Sini Takanashi y pues bueno, ahora mismo me dedico a presentar un podcast que se llama Queridas Hermanas en Podimo. Tengo otro programa en A3 Media que se llama Las Uñas, donde entrevisto a gente, entre otras personas entrevisté a Miare y básicamente me dedico pues, a comunicar y a divulgar para erradicar la violencia machista, las violencias machistas, que son muchas, ¿no? Luego, aparte, como llego yo a las redes es porque empiezo a comunicar... Bueno, me sale el programa de las uñas porque yo tenía mi propio salón de uñas, iban como todas las famosas a hacerse las uñas y de ahí pues ellas me ayudaron Yo soy un poco, siempre me comparo con Belén Esteban, es decir, yo estoy ahora mismo en el foco gracias a otras personas famosas, ¿no? Como Belén Esteban con Jesulín, pero luego yo me he sabido mantener, es decir, yo estoy aquí porque yo tengo un talento, igual está mal que lo diga, pero yo tengo un talento a la hora de comunicar sobre ciertas cosas y por eso a día de hoy, 6 años después de estar haciendo uñas en un salón, pues estoy con mis propios programas. Luego, aparte, soy superviviente de explotación sexual, fui prostituida durante 5 años y medio aproximadamente. Y esto fue antes de tener el salón de uñas. El ponerme a hacer manicuras fue como la vía de escape, ¿no? Y, por supuesto, esto es una experiencia que me marca todo lo que hago. No va a ser ni mucho menos el tema principal de esto, pero sí que es algo que, por supuesto, me marcó en su momento, me ha marcado en el día de hoy, me ha marcado en mi maternidad, porque también soy madre de un niño y de una niña, me ha marcado en todo y lo notaréis, que es algo como muy presente, ¿no? Es algo que me ha dado mucha fuerza para estar a día de hoy pues, luchando contra las violencias machistas, en concreto contra la explotación sexual, porque soy abolicionista del sistema prostitucional. Así que esta soy yo. Gracias. Bueno, en mi caso yo terminé siendo creadora de contenido casi de casualidad. Yo tenía 13, 14 años cuando empecé a hacer cositas en internet. Para mí era prácticamente un juego. Yo tenía un noviete en el colegio, nos creamos un canal de YouTube jugando a un videojuego que nos gustaba a ambos. Y a raíz de eso, pues después me terminé creando mi propio canal de YouTube, empecé a hacer mi contenido y ahora tengo 25 años, así que realmente llevo más de 10 años en las redes sociales. La cuestión es que yo me he visto expuesta de muchas maneras en las redes sociales desde prácticamente la infancia, diría, porque, como digo, tenía 14 años. Ha marcado por completo mi forma de ser a día de hoy, mi desarrollo, todas las experiencias que he tenido, especialmente las negativas, han tenido un impacto muy grande también en mi vida y a día de hoy sigo arrastrando esas consecuencias. Y además me he visto expuesta a esas violencias machistas en Internet desde muy pequeña. O sea, ya no es solo que una persona adulta que puede dar su consentimiento a exponerse en las redes sociales y tal. Yo realmente no quería hacerme famosa, fue completamente casualidad y a poco, pues sin embargo, la gente empezó a llegar a mi perfil y a rularlo por otros lugares. También juego a videojuegos. El mundo de los videojuegos es un mundo muy machista. Hay muchísima misoginia. No se tolera que las mujeres entren en espacios que hasta hace un momento se consideraban espacios reservados a los hombres. Y creo que todas las creadoras de contenido que jugamos a videojuegos o que tanteamos ese terreno en algún momento, nos hemos visto expuestas a acoso, a insultos y a humillaciones, simplemente porque de compartir un hobby que no tiene ningún tipo de género, no está prohibido que podamos jugarlo, ¿no? En fin, es un poquito quién soy. Como he dicho, a día de hoy tengo 25 años, sigo siendo creadora de contenido, pero he tenido que, prácticamente ya lo he abandonado porque al final es muy agotador. A nivel psicológico requiere demasiado. Pero, sin embargo, sigo sufriendo las consecuencias y a pesar de que yo ya no cree contenido activamente, yo ya no me considero una influencer, en Internet se sigue hablando de mí.
Y la gente, ahora es trending topic. ahora mismo estoy siendo trending trending topic. En este topic. momento estábamos fuera y le he dicho, María, ¿tú te has dado cuenta que me he metido un segundo en Twitter y está Miare, trending topic en España? Sí. Digo, Dios mío. Y no he hecho absolutamente nada. O sea, Existir. Existir. Así que nada, como estábamos comentando antes, creo que tenemos muchísimas historias. Esto va de testimonios Sí. y nosotras tenemos muchísimas cosas que contar. Que, por cierto, tú tienes que contar, porque creo que también a la hora de presentarte en una cosa de violencia digital, es que tú tienes un récord Guinness. Sí. O sea, tú, me acuerdo que me lo contaste en las uñas, que no sé exactamente cuál es tu puesto, pero... Sí, claro. Sí, por supuesto. Gracias por recordármelo. Bueno, yo sufrí una relación que yo considero de maltrato. Lo que pasa es que judicialmente no se puede demostrar, así que eso es a valor de cada persona. La persona con la que yo salía era una persona muy famosa en Internet y lo sigue siendo. Eso obviamente ha tenido unas consecuencias para mí muy heavies. En su momento, cuando todavía era youtuber, en base al acoso que recibí y a las cosas que se decían de mí, y bueno, era constante, diario, mi canal de YouTube fue considerado el peor canal de YouTube del mundo, porque tenía tan malas puntuaciones que entré en el récord top 1 peor canal de YouTube del mundo. Tenía en ese momento 18 años recién cumplidos. Así que... O sea, evidentemente no es porque realmente fueras el peor canal. No. Es que eso es la muestra de... Claro. De la violencia que sufrías. Claro, no se estaba valorando en base a la calidad de mi contenido ni nada, sino en base a las valoraciones de los usuarios, a los no me gustas que me ponían en los vídeos, los comentarios insultándome, atacándome, etc. Pues el algoritmo decidió que yo era un canal de mierda, básicamente. Pues sí. Y bueno, para hablar de violencias digitales, en concreto la violencia machista digital, a nosotras nos gustaría hacer una aclaración, que es que siempre se intenta, como somos nosotras mayoritariamente las que sufrimos la violencia digital, ¿no? Las mujeres, siempre se intenta restar importancia a este tipo de violencia, ¿no? Y es como que se intenta encasillar en simplemente violencia digital. Pero, ¿qué es la violencia digital? ¿No? O sea, ¿a qué está apelando? Porque si lo que está haciendo es poner o amenazar a tu integridad sexual, ya no solamente estamos hablando de violencia digital, estamos hablando de violencia sexual también. Entonces, meter dentro de un paraguas de violencia digital diferentes violencias machistas está bien a la hora de economizar el lenguaje, que es algo que le gusta mucho a la RAE, pero realmente también es una forma de invisibilizar lo que sufrimos. Porque yo estoy segura de que en el caso, por ejemplo, de María, no solamente ha sufrido un tipo de violencia, aunque todo sea violencia digital, ha sufrido amenazas, seguro que también has sufrido amenazas a tu integridad sexual, habrás tenido miedo a la hora de salir de tu casa, entonces también habrás sufrido violencia psicológica. Yo en su día, cuando yo cuento, por ejemplo, que yo he estado en situación de prostitución, es porque a mí me amenazan, me mandan unas fotos mías del momento en el que yo estaba siendo prostituida y me dicen, pues que sepas que esto va a salir en algún momento. Y dije, sí, pues lo saco yo y ya está, es decir, os quito el poder, lo saco yo y ya está, a mí no me vais a chantajear. Pero a lo que voy es que realmente son muchos tipos de violencia, ¿no? Y además ocurre algo, más las dos hemos empezado muy jovencitas, bueno, ella mucho más jovencita que yo, ya empezó con 14 años, yo empecé con 22, 23 aproximadamente, ahora voy a hacer 30, y la tecnología va avanzando. Yo, por ejemplo, soy muy friki de las inteligencias artificiales, ahora estoy enamorada del tema y estoy obsesionada. En Queridas Hermanas ya no sé cuántas veces he hablado del tema. Esto supone un avance en muchas cosas, pero, como siempre, en el caso de las mujeres también supone otra forma de violencia más. Es decir, mientras que va avanzando la tecnología, también van avanzando las formas en las cuales se puede ejercer violencia contra nosotras. Antes estábamos tomando algo, antes de entrar María y yo, y hablábamos de esto, ¿no? De los tipos diferentes de violencia que hemos sufrido nosotras. Ahora mismo hay una inteligencia artificial que puede coger tu cara y hacer pornografía con tu cara. Y esto es tan fácil como que... Es que está al acceso de todo el mundo. Es que ese es el problema. En mi caso, yo te comentaba que hace años a mí me han hecho de todo. Han publicado fotos mías desnuda de cuando yo tenía 16 años. Han hecho deepfakes, que es esto que comenta ella, de poner mi cara en vídeos porno o en montajes pornográficos con mi cara de cuando también tenía 14, 16 años. Se han creado blogs que literalmente estaban basados simplemente en que cada día posteaban pues, un montaje porno distinto sobre mi cara. Hay foros, hay grupos organizados de hombres que se dedican a hacer esto. Incluso algunos lo venden, que eso es otro tema que no te había comentado antes, pero yo he llegado a verlo como ellos se encargan de hacer el montaje y hay otros hombres que pagan por comprar esos montajes.
Creo que todas las creadoras de contenido que conozco, todas se han visto en algún momento expuestas de esta manera. O con deepfakes o que han filtrado fotos suyas desnudas, pero todas. No conozco a ninguna que no le haya pasado. Yo es que prefiero que si os llega esto alguna vez que no me lo mandéis, en plan, vídeo de Cinita Canasi, yo prefiero no saberlo. O sea, me consta que hay cosas de estas, porque además, por ejemplo, en mi caso, además compartimos haters de... Sí. Porque hay como una comunidad de misóginos en Instagram y en YouTube que se dedican a analizar nuestro contenido, ¿no? Entonces, hay como algunos perfiles que se dedican pues solamente a hacer vídeos y vídeos y vídeos y tienen chorrocientos vídeos de María y no sé cuántos míos y estoy segura de que también han hecho montajes de estos esta gente y también se han dedicado a divulgarlo y todo. Y luego también están los maravillosos foros. Yo recuerdo que cuando yo tenía como... Tú serías diminuta, pero yo tenía como, yo qué sé, a lo mejor como 15 años, existía una cosa que se llamaba Vota mi cuerpo, que era una red social que lo que hacían era pues literalmente votar tu cuerpo. Y yo ahora lo pienso y digo, madre mía, que... No es como de los cromañones, ¿cómo podían hacer eso? Y ahora existen foros en los que literalmente lo único que se hace es evaluarnos también por nuestra apariencia física, por nuestra manera de hablar, por cómo tenemos por nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, es que hay foros que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? De hecho, en Reddit, que es una especie de foro masivo que hay en Internet, hay un subforo que debe tener ya más de 700 páginas, que se va actualizando prácticamente a diario, que consiste única y exclusivamente en subir fotos de creadoras de contenido, ya sean fotos filtradas de ellas desnudas o teniendo relaciones sexuales, como fotos cualquiera o deepfakes también a veces, para puntuarlas, humillarlas, reírse de ellas, es irrelevante. O sea, la cuestión es ejercer una violencia y un poder sobre nuestros cuerpos. Simplemente se han actualizado los métodos. Sí, total. Y luego también queríamos hablaros cada una de nosotras desde nuestra perspectiva de los diferentes tipos de violencias que hemos sufrido. Ella en el caso, por ejemplo, de los videojuegos y en mi caso en el ámbito del activismo y de la divulgación feminista. Para esto os quiero contar una anécdota porque no solamente sufro violencia digital por parte de gente que lo hace de forma malintencionada, sino que hay muchas veces que también soy revictimizada, porque se cuestiona mi relato con la mejor de las intenciones o porque, por ejemplo, hace poco estuve pues, por un tema de salud mental, estuve como unos 2 meses fuera de redes, entre otras cosas por toda la violencia digital que recibo y bueno, durante esos 2 meses hubo unas chicas que con la mejor intención del mundo se dedicaron a colgar unos carteles por todo Madrid. Es que yo, de hecho, yo estaba fuera de redes, pero yo me entero porque amigos me empiezan a enviar las fotos por WhatsApp, ¿no? En plan, oye, hay un cartel con tu cara que en el rótulo ponía exprostituida. Claro, yo me estoy intentando salir del foco porque estoy harta de la exposición y de repente unas mujeres que me montan ese cartel, en un cartel con mi cara, Cinita Canasi exprostituida y un código QR que iba a una página abolicionista pues, en la que había un montón de historias de un montón de mujeres que también han sufrido explotación sexual y era como con la intención de promover valores abolicionistas, ¿vale? Pero es que me estás revictimizando, es que me estás exponiendo en un momento en el que yo necesito que baje mi exposición pública, me estás exponiendo con un rótulo que realmente a día de hoy ya no me define. Entonces, no solamente es la violencia a la que estamos expuestas de forma voluntaria, sino también de una forma como un poco bien intencionada, ¿no? O sea, sí. En general, las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida estamos sometidas a una especie de deshumanización extraña, pero en las redes sociales eso se magnifica muchísimo. Como tú has comentado, tanto para mal como para bien, incluso a veces cuando hay buena intención, como por ejemplo cuando los periódicos hacen artículos sobre ti, aunque sean en defensa o lo que sea para explicar tu situación, pero no lo consultan, utilizan clickbaits, titulares morbosos que llaman muchísimo la atención, que no se consultan tus necesidades realmente, no se tienen en cuenta. Hay un factor que es el hecho de ser creadores de contenido, ¿vale? El hecho de ser una persona famosa a veces hace que mucha gente piense que no tienes derecho quizás a intimidad porque tú supuestamente ya la estás exponiendo, la estás vendiendo, pero en nuestro caso también hay un factor de machismo, porque es mucho más habitual que esto le ocurra a mujeres y que se haga además con impunidad hacia las mujeres que le ocurra a hombres. Y normalmente cuando los hombres lo denuncian, si les ocurre, las consecuencias son inmediatas, es decir, se borran los artículos o se toman medidas y tal.
nosotras nos encontramos muchas veces con que ni siquiera se nos hace caso, no se nos escucha, se desacredita también nuestra opinión o nuestras necesidades o nuestro testimonio, ¿no? Pero tú sabes lo que me ha pasado, o sea, tú esto lo estás diciendo por una cosa que me ha pasado a mí recientemente. No, que va, es que nos pasa todo esto del tiempo. Te estaba escuchando y estoy diciendo esto, lo está diciendo por el periódico que no voy a mencionar, pero es que sin ir más lejos, es que esto que está diciendo me ha pasado a mí hace nada. En el 2018... publican un artículo mío en un periódico que además va de superfeminista, que este es otro temazo, el cómo nos instrumentalizan, ¿eh? O sea, es alucinante cómo se instrumentalizan las historias de las mujeres víctimas de lo que sea para conseguir clics, aunque sea mediante la revictimización, mediante pongo pues lo que decías tú de clickbait, ¿no? Sí, poner un título que pueda atraer. Pero bueno, en fin, en el 2018 sacan un artículo y suben un vídeo a YouTube que en ningún momento yo doy permiso que subieran ese vídeo a YouTube. Era una entrevista mía que literalmente estaba cortada, o sea, solamente algunos fragmentos, quitados otros para que yo pareciera que había dicho otras cosas. O sea, algo bastante turbio. Esto pasa en 2018. Desde 2018 yo escribo a la redacción, al jefe de redacción del periódico, al director, les escribo por redes, por privado, todo esto, por supuesto. Mi representante les manda no sé cuántos correos electrónicos, no hay manera, o sea, era imposible. Ya me contestan hace como unos 6 meses y me dice el exdirector del periódico. Espero que esto haya tenido algo que ver en que sea ya exdirector y no sea director. Me dice, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que si quieres que yo quite este artículo, o que si quieres que yo quite... De hecho, por cierto, que es que se me ha olvidado el pequeño detalle de decir que me ponían prostituta en el titular. Es decir, yo, sin ningún tipo de permiso para nadie, o sea, sin haberle dado ningún permiso a nadie, perdón, tengo que aguantar que haya un periódico que me está llamando prostituta. O sea, es que es alucinante, pero bueno. El caso es que me dice el exdirector del periódico que si lo retiran, que lamentándolo mucho me tienen que pedir una indemnización, porque claro, ellos invirtieron los recursos en mandar un periodista para que cubriera pues, las preguntas que me hizo y que ahora quitar un artículo que recibía todavía tantos clics, pues que yo de alguna manera le tenía que compensar. Pues que claro, que pobrecito él y que pobrecito su periódico, ¿no? Su periódico que, por cierto, todos los 8Ms... Madre mía, el periódico más feminista del mundo. Y entonces ya me harto y publico en redes sociales, me está pasando esto con este periódico, tardan 5 minutos en quitar el artículo, tardan 5 minutos en pedirme perdón y digo, ¿esto es necesario? O sea, ¿era necesario tener que hacer esto público? Porque encima, por supuesto, yo recibí un montón de mensajes de esto no son maneras de conseguir Es que cosas. esa es otra. Es que, claro, es que mira, está loca. Es que no era necesario llegar a este punto. Las decisiones que tomamos nunca son las correctas. Siempre están supervisadas y bueno, es insoportable. Y además, el rollo ese de histérica en las redes sociales se repite muchísimo. O sea, ya no es algo que ya ocurriera en la vida real, sino que en las redes sociales es una locura. Cualquier reacción de cualquier mujer, aunque tenga todo el derecho del mundo a estar enfadada, a estar triste, a sentirse humillada y tal, son reacciones irracionales, exageradas. O sea, son las palabras clave cuando tú hablas de mujeres en Internet o de presencia femenina en Internet. Entonces, claro, encima te pones en una situación de vulnerabilidad porque además es como, vale, si yo quiero que en Internet la gente no se meta conmigo, no me humillen o no me ataquen, no puedo reaccionar. Así que también estoy desprotegida en este sentido, porque nadie me va a proteger. Si reacciono, me va a caer un montón de mierda y nadie me va a proteger. Si no reacciono, ni siquiera estoy protegiéndome a mí misma, ¿no? De algo que de por sí no se tenía que haber empezado, un hecho que no tenía que haber ocurrido inicialmente. Y es especialmente fuerte y doloroso cuando viene de medios que supuestamente son feministas, que supuestamente están concienciados, están formados, como tú dices, que nos instrumentalizan constantemente. De hecho, es que ese día ese periódico había sacado un reportaje con la ministra de Igualdad hablando de feminismo y de igualdad. O sea, el mismo día que a mí yo me cansé, pero bueno. Quería que habláramos sobre el tema de las expectativas que también se tienen puestas sobre nosotras, en diferencia a las expectativas que se tienen puestas sobre los creadores de contenido. Es muy heavy esto lo he hablado ya con varias creadoras de contenido, de hecho. Luego también se da una situación, yo no sé si tú te mueves mucho en entornos de creadoras de contenido, quizás vas un poco más libre. Yo hablo con bastantes, sobre todo las que están enfocadas al mundo del streaming, porque yo hago directos y tal. Que tengo que decir que en el tema del streaming yo creo que de todas las redes sociales que hay ahora mismo, en Twitch es en la que más se vierte
en contra de las mujeres. Sí, heavy, sí, es muy sí, heavy. o sea, todo el machismo que existe es alucinante. Lo gracioso es que todas las mujeres con las que yo hablo, que son creadoras de contenido, todas tenemos la misma opinión, todas nos sentimos de la misma manera, somos conscientes de que en esta profesión también hay un techo de cristal, somos conscientes de que se nos expulsa de espacios, de que tenemos que hacer como 50 méritos más que los hombres para poder acceder a ciertas cosas, de que se nos hipervigila constantemente, todas estamos de acuerdo en eso, pero ni siquiera haciendo piña tenemos una voz tan fuerte como para luchar contra uno solo de ellos. Y esto que comentabas tú de las expectativas es una cosa que se repite muchísimo en las redes sociales, que las expectativas que están puestas sobre las mujeres creadoras de contenido son abismales en comparación a las expectativas que están puestas sobre los hombres creadores de contenido, que de por sí tenemos muchísimos hombres creadores de contenido que están en el top y que son bueno, depredadores sexuales, abusadores, maltratadores desgraciadamente además es conocido. No es que digas, bueno, es que las audiencias no lo saben y tal. Es conocido y aún así mantienen esa posición de poder, ¿no? Sin embargo, para nosotras es muchísimo más difícil crecer. O sea, es imposible llegar a un 20% de lo que puede llegar a un creador de contenido. No hay ni una sola mujer en España y yo creo que tampoco en Latinoamérica que tenga que entre dentro del top 10 streamers del momento. Yo solo vi en los premios estos que hubo hace poco, en los SLAN. Hubo un momento, sí, se hicieron unos premios para creadores de contenido, sobre todo el tema de streaming, y hubo un momento en el que subieron todos los ganadores al escenario y era todo, sí, excepto yo creo que la presentadora. Era una chica que ganó el premio. Esto, mira, lo voy a contar porque es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando. Creo que fueron como 12 ganadores, creo que eran 11 o 12 premios, ¿vale? De los cuales solo había una mujer que hubiera ganado un premio, pero de todas formas había como 3 mujeres que estaban presentadas, seleccionadas a ganar un premio, ¿vale? O sea que de principios tampoco hubieran podido ganar muchas mujeres. Y esta chica ganó, era una caster, ¿vale? Bueno, es una caster. Son ¿Qué como es caster, perdón? Son presentadores del mundo de los videojuegos. Como en el fútbol los que dicen, y mete la pelota y no sé qué, pues lo mismo del mundo de los videojuegos. Pues es una caster que tiene muchos seguidores y competía en su categoría, curiosamente, con otros casters que también eran muy profesionales, pero que tenían menos seguidores, ¿vale? Y parte de la puntuación era de los votos del público, que al final son los fans. De por sí, esto yo no sé por qué se dio de esta manera. El vídeo que pusieron de ella de presentación fue una cosa rarísima. En los vídeos que pusieron de ellos se veía su calidad como profesionales casteando, bueno, pues presentando, ¿no?, los torneos de los videojuegos y tal. Y de ella pusieron un vídeo en el que prácticamente estaba en silencio, estaba jugando ella con sus amigos, o sea, no demostraba, no manifestaba su faceta profesional como caster. Lo cual, si tú no la conoces, de cara al público, a las 2 millones o 3 millones de personas que están viendo ese evento, quedan como, ¿y esta tía qué hace aquí si no se dedica a esto y tal? La chica ganó porque ya tenía más seguidores que los otros chicos, cosa que ocurrió en todas las categorías, porque al final eran unos premios que Si tenías más seguidores, ganabas. La sometieron a un acoso, a una humillación en Twitter durante los días siguientes, que tuvo que salir ella a disculparse y a decir que era consciente de que no se merecía el premio. O algo por el estilo, o que por ella no hubiera ganado el premio, lo que sea y tal. Una mujer entre 12 ganadores gana y se tiene que disculpar por haber ganado. Por haber ganado porque además la han votado. No, quiere decir que es intachable, es decir, si tienes unos seguidores que te votan y ya está, ¿no? Y esto ocurrió hace muy poquito. Y no ha habido, yo personalmente no he visto que ni los organizadores ni otros creadores de contenido se manifiesten. Para apoyar. Porque esa es otra, el silencio. Porque eso yo creo que también es una cosa muy importante que se da en todos los entornos misóginos y machistas, pero en las redes sociales es muy heavy y entre los creadores de contenido también es muy fuerte. Pero el silencio solo si es cuestión de apoyar a las víctimas. Claro. Es alucinante, claro, tú piensas, ¿cómo es posible que estos que dices tú que son depredadores sexuales y que están con una comunidad y que tienen un montón de seguidores y tal? Porque existe un pacto. Sí, es lo que yo siempre llamo pacto entre varones, que es como voy a empatizar con otros hombres, me da frente a cualquier acusación, ya por el mero hecho de ser un hombre, voy a empatizar con él y no me voy a cuestionar absolutamente nada. Primero le defiendo y ya después sí eso reflexiono sobre qué narices estoy defendiendo, que esa es un poco la actitud que tiene la comunidad de Internet, que consume Internet frente a los creadores de contenido. Sí. O sea, que es muy fuerte. Y luego aparte también una cosa muy importante que yo quería comentar sobre tu caso es
que claro, no es solamente que te afecta, cuando tú estás expuesta a todas estas violencias, no solamente te afecta a nivel, es que me están insultando muchísimo, esto está afectando a mi salud mental, es que me está afectando hasta el punto que mi imagen se está viendo dañada. ¿Y cuántas marcas ya han dejado de colaborar contigo? Todas. O sea, ¿por qué? Porque no se quieren, claro, las marcas ya no se quieren ver relacionadas con una persona que ha sido víctima de algo, que es como, joder, tendría que ser todo lo contrario, ¿no? O sea, Yo lo conté, de hecho, en el programa de las uñas, una marca en concreto que, sinceramente, al final hasta lo agradecí. Fue completamente sincera. Yo sabía que yo sé positivamente cuando me rechazan las marcas, sé por qué me rechazan. No quieren verse involucrados en las polémicas de que yo he denunciado un abuso. Son unos polvitos que se mezclan con leche para desayunar. Sí. Pues eso. Pues me dijeron textualmente que es que no, o sea, me lo dijeron textualmente, que no querían verse involucrados con mi polémica por la denuncia que puse yo por violencia de género. Que les sabía muy mal. Además, les encantaba mi perfil porque yo, curiosamente, yo de pequeña hacía publicidad, yo había trabajado con ellos ya, y que les encantaba la propuesta que les estaba haciendo, pero que no querían trabajar conmigo porque no querían enfrentarse a que ciertos usuarios de Internet, es decir, los misóginos, dejaran de comprar sus productos. Es decir, es otra forma de violencia. ¿Os acordáis lo que estaba comentando antes? Que realmente la violencia no solamente se lleva a cabo con el que te insulta, sino que es que repercute en un montón de ámbitos diferentes de tu vida. Económicamente, psicológicamente, socialmente, como tú dices, a nivel de imagen. Yo he llegado a estar por la calle y gente por la calle, porque esa es otra cosa. Muchas veces cuando hablamos de violencia digital, mucha gente no es consciente que la violencia digital se termina traduciendo en la vida real. O sea, piensan que es lo típico de, bueno, pues apaga el ordenador y ya no verás lo que te están diciendo. Pero es que esa violencia se traduce ya sea por un impacto que tienes tú a nivel psicológico, como digo, económico también y tal, en mi caso porque soy creadora de contenido, pero es que también la gente te empieza a reconocer por la calle, te pueden empezar a insultar, a atacar por la calle. Yo he llegado a salir de fiesta y que en la otra esquina de la discoteca hubiera gente amenazándome. Te voy a reventar la cabeza, pedazo de puta. Entonces, no sé, como decías antes, no se puede hablar de violencia digital sin especificar las consecuencias y el impacto que tiene cada una de esas violencias porque son infinitas. En mi caso concreto, por ejemplo, llevado esto al al hacer activismo y divulgación, también hay un factor que es muy importante que a mí, cada vez que se expone mi pasado, se me está exponiendo también al lobo y proxeneta. Y esto es un tema que es muy peligroso. O sea, realmente en el momento en el que tú dices, joder, es que estoy hablando, que estoy promoviendo que se acabe el negocio de muchísimas personas que además son personas muy chungas. O sea, son personas súper peligrosas. Entonces, claro, cada vez que a mí se me pone de rótulo exprostituida o exexplotada, o sea, es que ya no saben qué más poner, ¿sabes? Cosas así, también se me está exponiendo a un peligro muy serio. O sea, hay una compañera que se llama Amelia Tiganus, que no sé si la conocéis, que es una activista maravillosa, que también ha pasado por todo esto y es como, jolín, es que ella además justo habla en contra de la trata. Entonces hay que tener cuidado porque hay una línea muy fina entre concienciar y mostrar su imagen y exponerla a un peligro muy, 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 muy grave, que también eso es otra forma de violencia. En este caso, por ejemplo, el activismo que tú haces, tú decides hacer. Tú decides cómo hacerlo, Sí. cuándo hacerlo, dónde te expones, hasta qué límite llegas. No es lo mismo cuando otra persona te quita esa potestad y decide hacerlo por ti. Incluso aunque lo haga con buena intención, volvemos a lo que estábamos hablando antes, es esa deshumanización o falta de formación, que lo siento, pero yo creo que a día de hoy la falta de formación es falta de interés también, en la que constantemente te ves expuesta a un montón de violencias y un montón de peligros. Total. Yo siempre digo que la pantalla del teléfono hace el mismo efecto que hace una lupa cuando pasa la luz a través. ¿Sabéis lo típico de cuando pasa una luz por una lupa y cuando llega la luz es fuego, puede quemar cualquier cosa? Pues eso mismo nos pasa a las creadoras de contenido especialmente. Es decir, cuando la información pasa a través de la pantalla del teléfono, cuando lo que tú estás viendo, cuando tú estás viendo una creadora de contenido, te separa esa pantalla. Y entonces ya cualquier cosa que tú dices a la otra persona le llega y le quema, aunque tú te pienses que no. Es algo muy potente que tú te metas en una red social y que lo único que recibas sea insultos y violencia. O sea, llega un momento en el que piensas, ya no me afecta, pero porque me he acostumbrado. ¿Y cómo de grave es que nos estemos acostumbrando? Hace poco escuché una entrevista a Inés Hernán que estuvo como 2 días recibiendo un montón de insultos, pero fue también trending topic.
Y al día siguiente le hacía una entrevista y decía esto mismo, decía, bueno, pues tampoco me ha afectado tanto, es que es como que ya estoy acostumbrada. Y cómo de peligroso es que las mujeres tengamos esta tendencia al final a acostumbrarnos a otro tipo de violencia más, ¿no? Por cierto, que no lo hemos comentado antes, si alguien quiere hacer alguna pregunta de esto y tal, consideramos que es interesante que sea a lo largo de la conversación más que al final, ¿vale? Venga. Explota la cabeza. Bueno, es que antes, al inicio, en la mesa nuestra, precisamente hemos dicho, vamos a ver, no nos podemos aproximar a la violencia digital, uno, sin entender que estamos en un sistema capitalista brutal, en el cual estáis confirmando, todo es mercado al final, todo es venta, todo es compra, para bien y para mal, ¿no? Y sin entender el sistema, sin entender el sistema patriarcal, etcétera, ¿no? Yo quería daros las gracias primero por los contenidos que creáis. Es decir, yo, y ya me emociono porque es la parte personal. Joder, mi hija tiene 12 años, ¿vale? Y yo tengo ahí como la cruzada de no, porque no puedes tener redes sociales todavía, hay que entrar de una manera consciente, etcétera. Entonces llegó un momento que ya me ha hecho clic la cabeza y digo, bueno, voy a ofrecerle unos contenidos que yo digo, ya que está siguiendo en YouTube lo que a ella le hace gracia, pues también la voy a obligar a ver otro tipo de contenidos, ¿no? De hecho, como madre dices, ostras, a lo mejor, pues Cindy, tú hablas como hablas, ¿no? Y digo, a mi hija, digo, pero si lo estará escuchando. Entonces, voy a permitir que lo esté escuchando en otro lugar y no yo que sé que lo que se le va a transmitir es Además, lo que necesita. te digo, perdona por cortarte, pero es que te digo una cosa. Tu hija, si no es tu hija, sus compañeros ya han visto porno, porque en España se empieza a consumir a los 8 años. Sí, lo sé. Entonces, eso, de hecho, yo todo es mejor que me escuchen a mí decir coño muchas veces, ¿sabes? Pero que reciban un mensaje en contra de la pornografía y que ya alguien les haya hablado de pornografía, aunque esté hablando muy mal, que yo hablo muy mal, pero... tenéis ya que hablar de porno. No, mamá, digo, pues si tu hermano de 8 años ya le he oído yo decir comentarios. Digo, claro. Por favor. O sea, eso es así y estás en la media. Así que... Claro. Sí, total. Formas parte de la analítica, sí. Entonces, quería preguntaros, porque conectábamos, decíamos, vale, se legisla. O sea, las legislaciones están ahí. Ahora se acaba de sacar la nueva ley de comunicación audiovisual, etcétera, pero me da la sensación de que hay una desconexión brutal, uno, del conocimiento del medio, Totalmente. de la realidad de la violencia, o sea, de lo que pasa allí, ya no solo a nivel violencia digital, sino los contenidos que se producen, hablábamos, cómo ponemos vallas al campo. Pues es que los jueces, es que esto, mira, tu caso, o sea, Sí, es que ella en tu juicio no sabían lo que era el WhatsApp web y tú vas a denunciar una cosa que ha pasado en WhatsApp web y el juez, bueno, cuéntalo tú, que es que eso a mí me dejó anonadada, vamos, es que... Esto me pasó hace muchos años cuando yo fui a denunciar por violencia de género. Había habido, uno de los abusos que yo había sufrido había sido a través del ordenador. Y cuando intenté exponérselo a la jueza, básicamente, ella ni siquiera entendía qué era el WhatsApp web. De hecho, prácticamente no entendía ni qué era el WhatsApp. O sea, fue una cosa surrealista. ¿Cómo me puedo defender y cómo le puedo explicar a esta persona la violencia que yo he sufrido si ella, que se supone que forma parte del sistema judicial y que es la encargada de protegerme o no, en este caso, ¿no? Ni siquiera es consciente de lo que le estoy hablando, no comprende el medio. Está muy bien que se legisle, pero si luego el sistema, o sea, la gente que trabaja en el sistema no conoce el medio, no lo comprende, no se acerca a él, no se puede llegar a ninguna parte. Y que la tecnología avanza mucho más rápido que la legislación. Claro. Entonces, claro, es imposible pillar a la privado tecnología. podemos hacer maravillas con la tecnología que no se aplica luego, ¿sabes? Pero las fundas son dos muy concretas. Uno, ¿a vosotras os llaman las instituciones para entender antes de legislar o para poder trasladar luego esos contenidos legislativos a los operadores judiciales, etcétera? Y dos, ¿qué opinas? Esto es una pregunta como muy directa. ¿Qué opináis de instrumentos que generan las instituciones, como puede ser la guía de sexting positivo del Principado de Asturias? Mira, te lo respondo claramente. Lo primero, a las mujeres, o sea, no se nos tiene en cuenta para hacer absolutamente nada de legislación digital, no así como, por ejemplo, sí que se llama la Federación de Gays, Lesbianas y Bisexuales para cualquier cosa que tenga que ver para proteger al colectivo LGTB, pero para las mujeres no, entre otras cosas porque hay muchas asociaciones feministas, pero no hay una federación como tal. Y aparte hay una polarización del feminismo tan grande a día de hoy que tampoco se sabe a quién llamar. ¿Sabes? En las instituciones, ¿a quién llaman? Si estamos entre todas las asociaciones feministas tirándonos de los pelos. Es que en eso, y además, por eso yo siempre promuevo que tenemos que unirnos las feministas para que por lo menos haya un espacio común donde sí que se nos pueda llamar para preguntarnos qué coño hacer y cómo proceder. Y luego la otra pregunta era, perdona, de lo del sexting positivo.
¿Qué hay de positivo en la pornografía infantil? De verdad, o sea, es que para quien no sepa a qué nos estamos refiriendo, ahora hay una nueva guía que creo que la ha hecho el Ministerio de Igualdad, ¿puede ser? ¿O quién la ha hecho? Bueno, pues quien sea, que es como para promover buenos hábitos o cómo hacer el sexting de una forma positiva, que ya de por sí estamos hablando sexting entre menores, porque estaba dedicado a gente que iba todavía al instituto, ¿no? Sexting entre menores es mandar desnudos de menores, que esto es pornografía infantil. O sea, no hay una forma de diferenciar de que no hay una buena... O sea, a día de hoy, pues eso, con la legislación que hay, no estamos protegidas de ninguna manera. No hay una forma buena de poder mandarle un desnudo tuyo a ninguna persona. No estamos protegidas, es imposible. O sea, eso es lo que yo opino. Qué fuerte, es que no lo sabía. Sí, sí. O sea, me acabo de enterar ahora de lo del sexting. No, Qué heavy. es alucinante. En fin. Pues, bueno, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Quizás la intención es buena, pero no ha habido mucho interés. Es que yo dudo que sea buena la intención. Ya, bueno, la verdad es que no pinta bien, ¿no? No, pinta un poco turbio, la verdad. Pero bueno. Pero es que cuando se trata de temas tan importantes y tan graves, porque son graves, ¿no? Las consecuencias pueden ser graves, así que el tema es grave. Si no hay interés en hacerlo bien, no hay buena intención. Es decir, no se me ocurre cómo se te puede ocurrir hacer algo de este estilo y no formarte y, yo qué sé, consultarlo con especialistas y intentar reflexionar y decir, hostia, pero es que en realidad esto tiene muchísimos peligros, ¿no? Igual no es una buena idea. Pues sí, ¿alguien más quería preguntar algo? En el chat de YouTube nos preguntan qué herramientas tienen los padres y madres para prevenir esta violencia de género digital en las mujeres. Pues a ver, mira, aquí hay un problema, que es, yo el otro día estaba entrevistando, es que no puedo hacer spoiler, estaba entrevistando a una persona que todavía no ha salido del capítulo, ¿vale? Pero esta persona me hablaba de su dificultad para poder dar formaciones en coles, porque supuestamente el tema no es como para dar formaciones en coles, pero es como, vale, a lo mejor no podemos exponer a los menores a este tema en un cole, pero es que ellos ya están expuestos en Internet. Es que nos estamos encontrando con que hay niños y niñas con la tablet sin ningún tipo de control parental, porque de la misma forma que la jueza no sabía lo que era el WhatsApp web, muchas madres y muchos padres no tienen ni idea de lo que es un control parental y sin embargo ya están dando una tablet con total libertad a unos menores, ¿no? Entonces, la solución es la concienciación en el cole, sobre todo teniendo las cifras que tenemos a día de hoy de que ya con 8 años se están viendo violaciones grabadas, pero aquí hay un problema con el poder entrar en los coles. Claro. O sea, la formación tiene que estar desde muy, 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 muy pequeñitos, pero aquí hay un conflicto. Entonces, el tema de herramientas, pues concienciar en casa. Concienciar en casa a saco, o sea, eso es lo... Es que es difícil hablar de herramientas si el sistema tampoco las ofrece. Claro. Es decir, el padre... O con impedimentos, de hecho. O de hecho pone impedimentos. Los padres pueden tomar ciertas decisiones y pues intentar controlar más o menos los límites que establecen de lo que pueden consumir sus hijos en Internet, etcétera, etcétera. Pero para empezar, desgraciadamente está complicado porque luego en el colegio hablarán con sus compañeros y si los otros padres no han tomado esas medidas, el mensaje va a terminar calando igualmente. Y para continuar, si el sistema tampoco ofrece ningún tipo de herramienta, no estás... O sea, como padre tú tienes una capacidad limitada de acción sobre esto. Y luego también que como padres tengas en cuenta que si les das acceso a TikTok, por ejemplo, a tus hijos, tienen acceso a autodiagnósticos de TCA y de un montón de cosas más, de 5 tips para saber si eres autista y cosas así que en un periodo en el que se está formando la identidad de los niños y de las niñas es muy peligroso y que tengan en cuenta eso. Es decir, tampoco podemos meter a los niños y a las niñas en una burbuja, pero sí que como padre te informes de qué cosas son las que pueden consumir. Porque evidentemente tus hijos no te van a decir, pues mira, acabo de ver esto y resulta que yo creo que soy tal, ¿sabes? Pero que sepas que eso sí que les puede llegar, que ese tipo de comentarios les puede llegar. Bueno, yo soy Candela, trabajo con Cindy y por desgracia estoy bastante al día de este tipo de violencias, no solo las que ella sufre, evidentemente, sino las que le llegan por testimonios o bueno, casos que expone que también suponen ejemplos de violencia digital. Respecto a la cuestión de los padres, de cómo ayudar a los hijos, yo creo que hay un problema con la violencia digital y es que no se percibe como una forma de violencia real porque ocurre en un medio digital.
Por ejemplo, bueno, en el podcast que presenta Cindy, justo hoy se ha estrenado un capítulo en el que hablamos de los peligros de la exposición de los menores en las redes sociales. Y Medianoche, que es una de las invitadas que va, cuenta una anécdota de, bueno, pues un padre que dice, vale, a mí no me gusta que se alegre alguien, entendemos alegrarse por masturbarse o, bueno, con las fotos de mis hijos, pero estamos hablando de un peligro real. Claro, si no concebimos la violencia digital como un peligro, o sea, como una violencia real, es muy difícil legislarla, verla como un problema y, por tanto, tratarla. Y al final yo creo que también, y os pasará a las dos, el hecho de que seáis perfiles públicos y estéis expuestas, también como que justifica muchas veces las violencias. Como ya, bueno, es que tú eres un perfil conocido y tú te expones a que la gente... Y es como, vale, yo me puedo exponer a que la gente no le guste el contenido que yo hago, pero jamás eso puede justificar que a mí me amenacen con violarme, con ir a pegarme una paliza, y además que son comentarios que atentan, o sea, es violencia machista porque está atentando contra vuestra integridad sexual y vuestra integridad como mujeres. Física, Entonces, sí. yo creo que hay ese problema que veo difícil cambiarlo. Si lo ven como una cosa del móvil y ya está... Pues... A mí me sorprende, perdona, no sé si vale. Me sorprende que muchísima gente tenga esa noción de que la violencia digital no es una violencia de verdad o que tú te expones y si te expones y tal, porque, bueno, a veces lo hacen también, ¿no? Pero cuando estamos hablando de delitos, porque la mayoría de las cosas que estamos mencionando de hecho son delitos, es irrelevante si yo supuestamente bajo tu visión me he expuesto, ¿no? Estamos hablando de que es algo que está tipificado como un delito. O sea, el hecho de que yo me haya expuesto en Internet no justifica que se pueda cometer un delito, ¿no? Claro. De la misma manera que el hecho de que yo vaya por la calle de noche con una falda no justifica que alguien pueda violarme. El delito Claro. es un delito. O que vayas por una zona conflictiva con el móvil en la mano. Nadie te diría, es que te lo has buscado, porque es que ¿quién te manda a ir por esa calle con el móvil en la mano? Claro. ¿Sabes? O Que sea, algunas personas sí que lo dirían, sí, pero obviamente. bueno. Pero en Internet, casi todo el mundo tiene esa noción. Es como que cuando se trata de creadores de contenido, ese sesgo está como súper interiorizado, ¿no? Es como te has expuesto a esta violencia, vale, pero es que la violencia no se tendría que dar. O sea, el hecho de que yo me exponga o me deje de exponer... Me he expuesto públicamente, es lo que decía, Candela lo ha dicho perfectamente, me expongo a que puede que no te guste mi contenido y me hagas una crítica de mi contenido. No tendría por qué estar expuesta, no tendría que estar aceptado que yo, por que algo no te guste, entonces puedas opinar sobre mi físico, sobre si merezco que me metan una paliza o no, sobre si soy una buena madre o no. Porque claro, aquí también te digo una cosa, es que tú no eres madre. Claro. Es que ya si fueras madre fliparías en colores, ¿eh? Porque yo te digo que mi pareja también es creador de contenido y nunca en la vida ha recibido ni un solo cuestionamiento sobre si es un buen padre o es un mal padre. De hecho, él, y esto volviendo a la exigencia, él tiene una imagen, que lo es, que es muy buen padre, pero él tiene una imagen de ser el mejor padre del mundo, que es que tampoco ha dicho nada públicamente como para haberse ganado ¿sabes? En plan, ese pin. Digo, pues sí, oye, mira, que es muy buen padre. No he Risto Mejide con lo de los pañales, pero es que tampoco ha dicho nada como para que todo el mundo le aplaude de esta manera. Y yo, sin embargo, yo salgo, la mala. O sea, eso también es que ya cuando entra el tema de la maternidad es un tema aparte, pero bueno. Bueno, espera, quería anotar una cosa porque... Claro, estamos hablando todo el rato de perfiles muy conocidos como sois vosotras en redes, pero ayer, por ejemplo, no sé si sabéis lo que es la Kings League que ha organizado Ibai, que bueno, para quien no lo sepa, lo resumo así rápido, gente muy famosa y creadores de contenido en redes han creado como una especie de competición en la que cada uno tiene un partido, o sea, tiene un equipo de fútbol y compiten entre sí. Entre esa gente estaba, por ejemplo, Piqué diciendo Casio nos patrocina, que eso posiblemente, eso sí os llegara porque se hizo muy, muy viral. Bueno, pues van a hacer una Queens League con equipos de fútbol femenino. Y ayer vi una chica que decía que le preocupaba que muchas chicas no les iba a interesar participar en eso porque sabían que solo el estar viéndolo desde tu casa, que no hace falta que seas conocido, solo el estar en el directo mientras lo están comentando, los posibles comentarios del chat ya les estaban generando rechazo. Claro. Y al final eso son consecuencias de eso es violencia digital que tú no eres conocido, pero ya lo estás sufriendo. Sí. Y eso que es que ¿por qué no van a poder por qué no van a poder disfrutar igual un campeonato igual que han hecho los chicos? Ya. Porque esto justo también tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando antes, de que supuestamente te expones a que la gente pueda opinar sobre ti y eso parece ser que justifica que se puedan llegar a cometer delitos.
que a día de hoy, yo personalmente, ¿vale? Estoy hablando de cuál ha sido mi experiencia, las consecuencias son mínimas. Es decir, si no hay consecuencias, cuando alguien te amenaza de violarte, cuando te amenazan de muerte, cuando difunden fotos tuyas desnudas, cuando te hacen grooming, si no hay ningún tipo de consecuencia, ¿cómo va a parar? ¿No? Quiere decir, ¿cómo van a dejar de hacerlo? Es decir, ya no es solo una cuestión de que haya que formarse y la gente se tenga que concienciar, sino también tiene que tener consecuencias. Y yo lo siento mucho. Igual, o sea, quiero decir, si va a protegerme, me da igual que lo estés haciendo por miedo a las represalias o lo que sea y tal, pero a mí lo que me interesa es que dejes de atacarme, ¿no? Si esto está pasando con lo de la Queens League es porque no hay consecuencias. Los creadores de contenido tampoco no se involucran, a ellos les da igual porque no les afecta personalmente que se hable sobre el cuerpo de las mujeres, que las creadoras no puedan estar en los mismos espacios que ellos tranquilamente. Como estábamos comentando, tienen este pacto y no se van a involucrar en intentar cambiar la mentalidad de sus seguidores. Les es mucho más cómodo y mucho más rentable no hacer nada y mantener ese estatus que tienen, a pesar de que sea a costa de la salud mental de sus compañeras. Y luego, aparte, te digo una cosa, no posicionarte es posicionarte. Sí, totalmente. Entonces, cuando tú no estás alzando la voz en contra de algo así, es porque en el fondo para ti tampoco es tan grave. Pero bueno, ¿y vas a preguntar algo? Creo que las organizadoras se equivocaron y tenían que haberos puesto a moderar la mesa anterior a vosotras. Y todos nos daríamos cuenta de que efectivamente es invisibilizada esta violencia en toda su magnitud, porque las instituciones ni lo huelen. No. Claro. Entonces, mi sugerencia o pregunta, ¿habéis pensado, porque he oído más gente y tengo una compañera que investiga esto y me cuenta lo mismo, que las gamers se ponen avatares para que no sepan que son mujeres. Sí. Entonces es la época de Concha Espina y mujeres que se disfrazaban de varones para ir a espacios masculinos. Entonces un retroceso. Pero mi pregunta o sugerencia, ¿habéis pensado en organizar, no un grupo de presión, simplemente una asociación o cualquier tipo de entidad entre vosotras para, por un lado, defender esa situación y denunciarla y además para formarnos a las generaciones anteriores que no tenemos ni idea? Vosotros vivís en esa realidad que nosotros desconocemos y yo, por suerte, conozco una parte, pero nada más, pero la mayor parte de los profesores y seguramente de padres no tienen ni idea de todo lo que estáis contando. Ir por ahí dando clase y haciendo publicidad. Organizaros, porque no hay ninguna organización de creadoras de contenido. Yo he intentado organizar cosas y no encontraba a nadie y todas tenéis la misma problemática. ¿Era esa pregunta o sugerencia? Es una sugerencia que es súper apuntada, de verdad. Sí, a ver, precisamente es que es lo que comentaba antes. O sea, asociaciones feministas hay un montón. El problema es que en redes sociales hay tanta polarización y cuando hablamos cuando hablaba yo antes del pacto entre varones, ¿no? De cómo la facilidad que tienen los hombres para empatizar entre ellos y aunarse independientemente de su ideología, de lo que sea, es decir, están diciendo algo en contra de un varón, pues ya hay que generar un cuestionamiento social, ¿no? Pero, sin embargo, eso entre las mujeres cuesta que exista esa unión. Porque sí, desde luego. En respecto, porque la sugerencia yo creo que iba sobre todo enfocada quizás a las creadoras de contenido y tal. Yo personalmente sí que he hablado con muchas y todas estamos como muy de acuerdo, tenemos experiencias similares. Lo que pasa es que es sorprendentemente difícil poder organizarse y llegar a tener algún tipo de relevancia o voz porque los hombres lo impiden. O sea, los propios creadores de contenido no les interesa que nos organicemos. También tambalearía un poquito los pilares de lo que han construido ellos hasta este momento. Y te encuentras no solo que no colaboran con la causa, cuando nos ayudaría muchísimo, sino que incluso a veces pueden llegar a poner impedimentos. Yo hace muchos años, no era concretamente sobre esto, pero sí que propuse hacer como un grupo de creadores de contenido para poder también reivindicar cosas de YouTube, bueno, pues problemas con la monetización y cosas así, ¿no? Pero que también la idea era poder defendernos de situaciones como esta.
cuando lo hablé con un par de creadores de contenido grandes, o sea, es que prácticamente se rieron de mí en mi cara, porque no les interesaba, porque ellos ya estaban en una posición privilegiada y tampoco se iban a matar ni a partirse el lomo por ayudarnos a los que no. Entonces esto también pasa con las mujeres. Podemos crear un grupo, que de hecho es que es una muy buena idea, ¿no? Podemos crear un grupo, podemos intentar organizarnos, pero aún así va a ser una lucha constante, interminable, de que nos dejen entrar en esos espacios, de que... Es más, incluso ellos mismos nos convierten en un chiste constante. O sea, en plan de, veo perfectamente, porque ha ocurrido en el pasado, que ellos se pongan a hacer directo y a comentar que estas que se han juntado aquí, las feminazis, no sé qué. Bueno. O sea, estas cosas ocurren. Entonces, sí, son cosas que hemos valorado, pero que cuestan muchísimo de hacer porque no... O sea, es como nadar a contracorriente. Pero gracias por la sugerencia. Pero vamos, yo te estaba escuchando y estaba diciendo qué guay. Sí, yo también. Ya. Claro. Listo. Bueno, chicas, yo no las conocía. Yo soy Venus, activista venezolana, activista feminista, y las estaba escuchando y no me sorprende porque es lo típico, ¿no? Yo creo que pasa a todas las mujeres que irrumpen el espacio público y que además ese espacio público le dan cuotas de poder. Nuestra estructura patriarcal no permite que ninguna mujer salga ilesa cuando se ha adueñado de un espacio público y rompe con los roles tradicionales de género. Lo que no sabía es que aquí en España estaba no tan atrasado como Venezuela, jamás se compara a Venezuela, pero viendo las violencias que ustedes sufren, pues es muy típico de cualquier mujer. Pasa con las mujeres políticas, en el caso de mi organización, trabajo con mujeres políticas y es lo constante. El gran miedo de las mujeres a tomar espacios de poder es que les pase eso que a ustedes les pasa constantemente. Pero ahora yo les diría, escuchándolas, recién las busco en las redes, veo la cantidad de seguidores, no las conocía, tienen un poder que están perdiendo. A las feministas, y se lo digo yo, en mi país y a mis compañeras venezolanas, las mujeres, porque en mi país las feministas ni siquiera ni lejanos, somos la minoría de la minoría, ¿ok? En el país de las Miss Venezuela, créeme que las feministas no estamos bien vistas. Lo primero que yo creo que uno tiene que asumir es que las feministas no vamos a ser cool ni estamos para caer bien. Nunca lo han sido. Si no, Clara Campoamor no hubiese cambiado la historia de España, ¿ok? Porque para nada la querían en su época. Entonces, esperar aceptación, yo sé que es muy difícil, y que aguantar todos esos insultos y todo lo que se ha transformado, las nuevas violencias del espacio público que están sobre todo masificándose en la era digital por las nuevas tecnologías de la información, es ser muy iluso. Ser feminista es estar contracorriente consecutivamente y tratar de poner la piel un poco más dura. Yo creo que ustedes tienen un espacio ganado, tal vez que me espanta pensar que todos esos seguidores que insultan, tal vez, digo yo, no estoy segura de lo que voy a decir, pero son en su mayoría jóvenes o son nativos digitales y ver cómo han repetido la educación patriarcal. Eso sí me espanta. Eso sí me espanta porque no creo que haya hombres mayores de 50 años insultándolas. Sí debe haber, pero no son la mayoría. ¿Okay? Y creo que el odio que ahí se refleja perfectamente es de mujeres que se atrevieron a salir del espacio privado, de los roles tradicionales, al espacio público que les está dando poder. Entonces, creo que deberían utilizar ese poder, a favor de la causa. Porque a pesar que aquí en España, y además admiro que haya instituciones, en mi país hubiese sido impensable una mesa como la anterior. No me imagino alguno de los malandros son gente muy mala calaña, los que están en las instituciones. No me imagino a ningún 6CPC, así se llama ya, un policía venezolano, hablando como habló el teniente que participó acá. Ni siquiera me lo imagino. Porque yo soy abogada y nosotros asistiendo casos se burlan de nuestra cara cuando vamos a poner una denuncia, cuando acompañamos a una víctima. Acá deberían aprovechar que tienen instituciones. ¿Qué falta? Sí, ningún país es perfecto. Y mucho menos un país iberoamericano. Pero yo creo que no suelten ya el espacio y la cuota de poder que han ganado. Creo que pueden colaborar muchísimo, sobre todo con las nuevas generaciones. Sí, muchas gracias. Yo soy venezolana, por cierto. Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más.
Bueno, pues vamos a dar por finalizada la mesa. Muchas Muchas gracias. gracias a las Gracias. dos por contarnos vuestra experiencia y vuestro punto de vista sobre las graves secuelas que puede tener la violencia de género digital para las mujeres. Muchas gracias.